Esto es un relé electromagnético. ¿Cómo funciona? ¿Qué lleva adentro? ¿Para qué sirve? Los vehículos llevan controlados mediante estos relés un montón de componentes, como pueden ser las bujías de incandescencia o calentadores, pueden ser las luces, pueden ser electroventiladores, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es la gracia? Que esto no deja de ser un interruptor que nos permite, mediante un bajo consumo, que es el circuito de control, pasar al circuito de potencia, accionando con un gran amperaje todo el elemento que nosotros necesitemos. Así, de esta manera, no se queman los contactores como podría pasar en un interruptor convencional. Hay infinidad de tipos de relés. Este es un relé bastante básico en el cual vamos a contar con 1, 2, 3, 4 y 5 terminales. Además, si os fijáis, llevan uno en cabeza que sería el 30, dos que son el 87 y el 87A, que aquí sería entrada de potencia, circuito de potencia, entrada de potencia y dos salidas que conmutan. Es decir, por aquí va a entrar, ya sea positivo o masa, en función de lo que le pongamos, y por aquí va a salir conmutando entre ambos. Cuando accionemos mediante el circuito de control, que son 85-86, lo que va a suceder es que la corriente, la continuidad, va a salir o por uno o por el otro, permitiendo incluso, un ejemplo rápido, unas luces diurnas que se apagan cuando ponen las luces de cruce. Entonces, por aquí entraría un positivo o una masa, es independiente, y cuando no tengamos las luces puestas, saldrá por aquí cerrando el circuito y activando las luces diurnas. ¿Que ponemos las luces de cruce? Dejará de pasar por aquí y saldrá por aquí. Por lo tanto, apaga las luces diurnas y se encenderán las luces de cruce de carretera o las que corresponda. Uno de los ejemplos. Para ello, necesitamos en el circuito de control decir cómo y cuándo se van a encender, cuándo se va a excitar este relé. Por eso vamos a tener una bobina que para accionarla necesitamos positivo y masa, en el cual pondremos positivo y masa. Ese positivo o la masa vendrá accionada por un conmutador, por un interruptor, por un pulsador, por lo que nosotros queramos. Incluso sensores de luz, etcétera. Se puede jugar con esto lo que queráis. En la propia tapa de los relés, no siempre, pero muchas veces os indica el esquema interno para saber cómo funciona. ¿De qué se trata? Un bobinado que va a ser un imán, es un electroimán, en el momento en el que nosotros le aportemos en el circuito de control un voltaje positivo y masa, de manera que accionará y así, de esa manera, este contactor de aquí lo que va a hacer es variar de posición, conmutando entre el 87 y el 87A. En el momento en el que nosotros pongamos positivo y negativo, esta corriente o masa de aquí pasará aquí o aquí, ¿vale? Intercala. Vamos a verlo. Seleccionamos nuestro multímetro o tester o polímetro, como le llaméis, ¿vale? En continuidad. De manera que sale un sonido en el momento en el que detecta continuidad. Si yo toco terminal 30, circuito de potencia, con el 87A, veo que hay continuidad, pero en el 87 no tengo continuidad. En el momento en el que en el circuito de control le voy a poner positivo y negativo, que serían el 85 y el 86, los excito, lo que sucede es que excito la bobina generando un electroimán y accionando esta palanca alternando precisamente entre el 87 y el 87A, de manera que podré cambiar por dónde el terminal, por donde sale la corriente y continúa el flujo eléctrico del 30 hacia el 87 o 87A. Por lo tanto, para comprobar un relé, si yo acciono la bobina, debo escuchar este sonido característico y además debo comprobar la continuidad entre el 30 y o 87 o 87A y ver cómo cambia. Por lo tanto, ahora mismo lo que tengo es conectado nuestro multímetro en el terminal 30, que es la entrada del circuito de potencia, con el terminal 87, que será la salida, en el momento en el que active nuestro circuito de control, con el 85 y el 86,
para ver si hay continuidad. Obviamente ahora no la hay. Si funciona correctamente, aportando positivo y masa, lo que voy a conseguir es tener esa continuidad. Y así de esa manera me aseguro de que el relé está trabajando correctamente.